Hola, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes, Kelly. muchísimo gusto verlos. Muy bien, Eh, Hola, Ignacio, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. Aquí deseando tener esta charla contigo. Sí, muchas gracias. Y bueno, estamos muy contentos porque pues este es el primer en vivo que hacemos en este año y Ujú. me da muchísimo gusto que seas tú el invitado de honor de esta transmisión y para empezar el año con el pie derecho. Muy bien, Entonces, estupendo. Ignacio, te voy a presentar para los que no te conozcan. Ujú. Ignacio es médico, psicoterapeuta y psicoanalista. Trabaja en consulta privada en Sevilla desde hace 40 años y también haces consulta en línea, que eso vamos a platicar en un ratito más. Realiza fundamentalmente terapia psicoanalítica con pacientes individuales y con parejas o familias, pero actualmente su abordaje incluye otros temas referenciales, sobre todo relacionados con la neurociencia, trauma y apego, así como las constelaciones familiares. Además de las tareas clínicas, realiza formación y supervisión de otros profesionales. Ha impartido cursos y charlas relacionadas con temas de psicología y sexualidad. También ha estado colaborando con diversos grupos y asociaciones profesionales, centrado en asociaciones relacionadas con apego, como la International Attachment Network. Ha participado en grupos de discusión de la masculinidad, grupos de apoyo a seropositivos, grupos de derechos humanos, grupos gays y grupos de adopción. Da charlas en centros escolares y participa habitualmente colaborando en radio y televisión, así como en talleres organizados por asociaciones de adopción, para la formación de padres en una parentalidad positiva y en técnicas específicas de reparación del daño debido a la adversidad temprana. También ha colaborado con las páginas de Asociación Petales, AFASAF y En Punto de Encuentro de la Adopción, y esas son páginas, todas ellas que iniciaron en España, pero que podemos ver en todo el mundo. Y ha Ujú. publicado recientemente el libro Cine y Adopción, 101 películas para familias adoptivas y acogedoras. Ujú. Pues muy bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Y bueno, la idea de esta charla, pues es presentar tu libro que acaba de salir, está recién salido del horno, que es Ujú. este libro que tenemos por aquí. Pero antes de entrar en materia, la verdad es que me interesa mucho, pues que nos platiques un poco sobre ti, de tu experiencia de adopción, tú eres papá adoptivo, y la verdad es que platicábamos hace un ratito tú y yo que no es muy común escuchar a papás, ¿no? En este mundo de las redes y todas estas páginas que existen, pues somos la mayoría mamás, mamás adoptivas las que hemos tenido este impulso de abrir pues este canal de comunicación, Ujú. pero también es súper importante escuchar la voz de los papás, esta voz masculina, de cómo se vive la adopción desde este lugar masculino, ¿no? Ujú. Entonces, pues nos gustaría muchísimo que nos platiques tu experiencia y bueno, vamos a aprender mucho de ti. Bueno. Bueno, pues yo ya hace más de 15 años, ¿no? Que me planteé, bueno, que empecé la adopción porque me la planteé antes, ¿no? Ujú. Y adopté a un niño que entonces tenía 5 años, ¿no? Que hoy tiene 20 y que, bueno, ha sido una experiencia fantástica, ¿no? En el sentido general, porque ha tenido muchas cosas que para mí han sido importantísimas en mi vida, ¿no? Sí. Y la más importante, que luego se ha demostrado que también es la que más está ayudando a que vayamos a buen puerto, era el que yo me decía, bueno, es la posibilidad de vivir el amor incondicional que no siempre se puede vivir con las parejas o con los amigos o quien sea, ¿no? Pero con un hijo sí, ¿no? Entonces, para mí ese era el gran logro, la gran virtud, lo más positivo que iba a encontrar en el hecho de ser padre, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido así, para mí está siendo maravilloso, ¿vale? Es verdad que había riesgos por el hecho de ser monoparental, por el hecho de que un niño siempre que viene es mayor, pues puede traer más problemitas o lo que sea, pero bueno, todo se ha ido desarrollando al principio con dificultades, pero luego poco a poco cada vez mejor, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que yo, que no estaba especializado en el tema de adopción en ese momento, porque incluso
lo evitaba, ¿no? Era como decir, yo me dedico a mi adopción con mi familia, pero yo Sí, me dedico en mi consulta pues a una psicoterapia más general, ¿no? Lo que pasa es que, claro, empecé a encontrar muchísimos problemas, tanto de profesionales que no sabían, que nos orientaban mal, a mí y a otros padres que yo conocía. Luego, no había por parte ni de los médicos, ni de la escuela, ni de nadie, un enfoque adecuado para los problemas que íbamos encontrando. Y entonces yo ya me di cuenta, digo, bueno, es que al final yo soy el que me voy a tener que hacer especialista en lo mío porque lo necesito, ¿no? sí, Y en cuanto empecé a ver, a leer, a estudiar más sobre la problemática que me encontraba, pues yo decía, bueno, es que esto no lo saben otros compañeros y en teoría del apego no se sabía mucho, no se sabía nada de alcoholismo fetal, no se sabía de muchos temas, ¿no? Y por supuesto, los psicólogos, los psiquiatras con los que yo consultaba para que me ayudaran, lo que hacían a veces era incluso hacer daño, porque no sabían y lo que proponían era cosas negativas, ¿no? Entonces, bueno, yo encontré, como nos ha pasado a muchos padres, encontré la persona adecuada en su momento, pero con mucho esfuerzo y de alguna forma surgió en mí la vocación de ir ayudando a otros padres y a otras familias a poder hacer una buena crianza, ¿vale? Una crianza sí, positiva, una crianza amorosa y que tuviera en cuenta las especificidades de los niños adoptados, que muchos de ellos venían con adversidad temprana, que si queréis luego lo comentamos exactamente qué consiste, pero vamos, la problemática del hecho de haber sido abandonado, la problemática de sus vínculos, del apego, que es muy importante, y en algunos casos pues venían con trastornos como el alcoholismo fetal, que hace mucho daño al cerebro del niño y también a su personalidad y a su conducta. Entonces, todo eso y los abusos en algún caso, es decir, que hay casuística para todo, pero toda esa suma de problemáticas previas a la adopción es lo que llamamos la adversidad temprana, que a veces se convierte en un trauma bastante importante, ¿no? así Y es. bueno, y yo fui buscando. Entonces, entre las cosas que busqué también surgió lo del cine, que yo decía, pues quiero ver películas para documentarme, para ver ejemplos, para que me sirva de modelo, para que me sirva para pensar. Y yo cuento en el libro que también mi hijo no dormía por la noche, Sí, era un búho, es decir, que se quedaba despierto demasiado tiempo. Y yo para que se durmiera tenía que apagar la luz, pero digo, bueno, me pongo a ver algo de película en un aparatito y me dediqué a ver películas y me enfoqué en el tema de adopción, pues yo decía, bueno, esto me va a servir. Y encontré que había muy pocas, pero yo empecé a buscar y empecé a publicar en un blog que se llamó Películas y Adopción, esas películas que iba viendo. Entonces yo decía, bueno, ya que las veo y que me gusta comentarlas, pues que sirva para otras familias y para otros profesionales o lo que sea el tema. Y así surgió el blog de Películas y Adopción, que ahora ya tiene más de 500 películas publicadas, porque ha sido sí, hace 30 años o más, ¿no? sí, Y desde ahí ha salido el libro que tú has comentado antes, ¿vale? así es. Oye, y antes de entrar también al libro, una pregunta. Esta experiencia como papá monoparental, ¿cómo ha sido? Porque, bueno, hay papás monoparentales que se acercan a nosotros o mamás también, ¿no? Hay una colaboradora también, terapeuta de Contigo desde el Corazón, que dice que es como criar sin copiloto, ¿no? Sí. ¿Cómo es para ti esta parte, no? Como que sea solo la parte masculina la que existe ahí en tu hogar, con tu hijo. Mm. Bueno, en principio, claro, yo no estoy aislado, yo tengo hermanas, yo tengo amigas, yo tengo mucha gente que le puede servir de modelo y referencia a mi hijo en un momento dado, ¿no? Sí, Pero, bueno, y de hecho él fue también con una psicóloga en su día, ¿no? Pero yo pienso que a la hora de elegir la familia adecuada, ¿no? Los servicios de adopción, en su momento decidieron que fuera yo, ¿no? Y yo eso me servía un poco de referencia y digo, bueno, ¿por qué habrá sido así? Y luego es verdad que la crianza de mi hijo, yo pienso que le ha venido perfectamente el hecho de que tenga un papá, ¿no? Si hubiera tenido solo una mamá, no sé cómo habría resultado, sinceramente, porque le ha venido muy bien que sea un papá, ¿eh? sí, A lo mejor si hubiera sido un papá y una mamá, pues también le hubiera venido bien, o dos papás, no sé. sí, Pero la cuestión es que
En principio ha ido muy bien, ¿no? Y tenemos una relación estupenda y él se está criando ahora mismo muy bien, ¿no? Pero, claro, para mí ha sido más difícil que si Claro, hubiera sido pareja porque ha sido más dificultoso, más sacrificado, ¿no? Pero yo he contado con amigos, he contado con gente que me pudiera ayudar y luego, en su momento, que también lo hablaré un poco si acaso luego, pero con asociaciones de otras familias. Es decir, yo siempre he buscado otra familia y otras personas que tuvieran la misma experiencia o similar a la mía y que encontraran el mismo tipo de dificultades o de problemas, como encontraba yo con la escuela o con lo que estábamos hablando antes, con los profesionales que no saben, ¿no? Y sí, entonces, gracias a las asociaciones ya como Petales, que es de trastornos de apego, ¿no? O a FASAF, que es de alcoholismo fetal, pues yo he encontrado muchas respuestas y mucho apoyo y mucha solidaridad y mucho de lo que realmente necesitamos los padres y las familias adoptivas, sobre todo con la obesidad temprana, ¿vale? Entonces, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En el grupo de Petales se ha creado un subgrupo de mindfulness, de atención plena, de meditación, ¿no? sí, Entonces, es un grupo que ayuda a otras personas del grupo a encontrar vías para aprender meditación, para aprender a calmarse, para aprender a conocerse y para aprender a sanarse a través de esa vía que es la meditación y la atención plena. Entonces, claro, eso que ya es necesario para cualquier familia, pero si lo encuentras dentro de un propio grupo de gente que además está viviendo las mismas experiencias, pues es genial, ¿no? claro, y es importantísimo esto que mencionas porque es buscar la red, ¿no? La red de apoyo. O sea, nosotros Sí. podemos tener nuestro núcleo familiar pequeñito, pero necesitamos esta red que nos acompañe, que nos apoye, porque como dices, pues es una labor importante, es una labor que sí requiere sacrificio muchas veces y mucha formación, mucha información Uh y, -huh. y apoyo, ¿no? Porque para esos momentos que no son tan fáciles. Sí. Entonces, eso me gusta mucho cómo lo planteas. Y entonces, ahora sí, cuéntanos, ¿tú veías las películas con tu hijo? Porque, bueno, él no se podía dormir o era más Sí. noctámbulo. Y, y Pero entonces, yo procuraba que no las viera, ¿eh? Porque lo que quería que durmiera. Es sí, decir, que algunas las veíamos juntos, pero otras no. Otra era que yo me ponía para mi lado para que él se durmiera y me quedaba a su lado hasta que se dormía, ¿vale? Y bueno, empecé a publicar las películas que iba viendo, ¿no? Y ahora mismo, pues, sobre todo las clasificaba por temáticas, ¿no? Pues yo qué sé, de familias monoparentales femeninas, por ejemplo, ¿no? O acogimiento, o sí, niños venidos de Rusia, o niños venidos de China, o, es decir, que según iba ponerle etiquetas, ¿no? Las sí, iba clasificando, y de sí, hecho en el libro también están clasificadas por algunos temas principales, ¿no? sí, De situaciones traumáticas o de el reencuentro con la familia biológica, con la madre, o la búsqueda de los orígenes, que se da mucho. sí, Y la verdad es que eso, claro, permite encontrar rápidamente alguna película que tenga que ver con lo que nos esté preocupando en el momento actual en nuestra familia, ¿no? Porque si los hijos están buscando a lo mejor o están hablando mucho de buscar a la familia biológica y de tal, de cómo sería el reencuentro, qué es lo que podrían encontrar, etcétera, etcétera, pues la verdad es que hay muchas películas, ¿no?, que hablan de ese tema sí. y que también te pueden servir de modelo y referencia de las complicaciones o los parabienes que pueden venir buscando la familia de origen, ¿no? Exactamente. Y lo que veo es que, bueno, no todas las películas son necesariamente el tema central, la adopción, pero tú vas encontrando esto, ¿no? En ellas. Sí, sí, porque hay películas que lo que ocurre es que, claro, claramente son a una adopción, ¿no? Pero en otras, sobre todo, por ejemplo, las infantiles, como las películas como Tarzán por ejemplo, películas de acogimiento donde alguien se queda con el hijo de un familiar, ¿no? O alguien que cría un hijo, como en la primera que pongo de Azur y Asmar, ¿no? Que es una nodriza la que cuida del hijo del señor de la casa y también de un hijo
que es acogido, ¿no? Sí, Entonces, al final ellos se hacen amigos y viven una situación de hermanos, pero claro, no son hermanos, no, en este caso, porque han estado criados por la misma madre, la misma nodriza, ¿no? Y han sido tratados como hermanos. Luego ya bueno, se complica la cosa de la sí, película, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. De hecho, yo he visto esas 500 películas y todas son totalmente diferentes. Y las realidades y los puntos de vista, yo digo, hay que ver la diversidad de puntos de vista que hay respecto a este tema, ¿no? Porque lo mismo hay desde familias que casi llegan a la adopción por casualidad, ¿no? Porque les ha llegado un hijo, ya te digo, de una hermana que a lo mejor muere de repente y se hacen cargo de él, ¿no? Y entonces esto es un acogimiento sobrevenido. O a veces pues son eso, adopciones buscadas en Rusia, en China, en Camboya, en donde sea, ¿no? Y con todas las dificultades que va encontrando la familia para ir pudiendo desarrollar ese proyecto de adopción, ¿no? así es. Y bueno, también quiero decirles que, bueno, este es el libro, esta es la portada, pero sí, o sea, les voy a dar nada más como que una muestra. Por dentro tiene una calidad increíble porque es, pues, los colores, que la calidad del papel, pero además viene el nombre de cada película, por ejemplo aquí, que se llama Descubriendo a los Robinsons. Entonces viene más o menos de qué se trata, pero también aparece, viene el título, como la ficha de la película, el título, el país, el año, quién dirige, cuánto dura, qué género es. Pero además abajo vienen como unas pestañitas, estas que se ven aquí abajo. Y entonces ahí Ignacio te va diciendo temas, si es búsqueda de orígenes, reencuentro, niño mayor, y para qué edad está recomendada, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada una de las películas vas a ir viendo estas pestañitas abajo, toda la ficha técnica de la película Uh -huh. y cómo está el tema de la adopción o del acogimiento tratado en esa película. Entonces, es una gran herramienta, ¿no? Porque a veces decimos, ¿qué puedo ver con mis hijos? ¿Cómo le puedo hacer? Entonces, la verdad me encantó como toda Sí. esta parte gráfica y la parte, pues, de cómo nos vas llevando de la mano para ir Uh encontrando -huh. estas películas y para poder compartirlas, ¿no? Sí, de hecho, muchas de las películas es verdad que se pueden encontrar, como ahora hay tantas plataformas de streaming, pues en perdón, en Filming, en Netflix, en todas las que hay, Movistar, no sé, a lo mejor en México tendréis también otras, o en Latinoamérica en general, otras plataformas específicas, pero vamos, que hoy en día se pueden encontrar bastantes. Sí, Ya los cineclubs, ya no existen estos, o los no, ya, sitios de alquiler, ¿no? Entonces, pero vamos, también hay gente que la sabe buscar ¿cómo se llama esto? Entre pares, ¿no? Es decir, que gente que se pasa la película porque la tiene y se la presta de alguna forma, ¿no? sí, Entonces, hay también fórmulas para conseguirlas, es decir, que al final es cuestión de espabilarse un poco y se pueden conseguir sí, todas, ¿no? sí, Pero vamos, exacto. pero que tenemos la suerte esa de que hoy en día, yo qué sé, la plataforma de Disney Plus, es que hay Sí. muchas y se van encontrando bastantes de ellas, ¿vale? Y al final del libro hay unos espacios, o sea, como les digo, la verdad está increíblemente editado y impreso. Y Uh -huh. entonces hay una parte donde vienen las temáticas, Uh -huh. porque pues, de qué temática, ¿no? De qué se va a encontrar, ¿no? Y también podemos ver por edades, también haces una recomendación por edades. Y esto es Sí. muy interesante, pues para quien tiene niños pequeños o niños adolescentes o ya hijos más grandes, ¿no? O Uh -huh. incluso pues, nosotros como papás, pues para ver las que no son tan adecuadas para niños pequeños, pero Sí. que podemos verlas nosotros, ¿no? Uh -huh. Y Sí, también, de hecho hay películas que no son para que las vean los niños, por lo menos a solas, ¿eh? Yo de hecho recomiendo que en general cuando se haga, no sé, esta visión familiar, ¿no? sí, Que a veces hay que poder explicar a los niños ciertas cosas que preguntan, ¿no? sí, Y otras veces si les afecta mucho personalmente no preguntan, ¿eh?
que esto lo digo en la introducción también, porque no hay que tener presión sobre los niños para hablar de la adopción nunca. Es decir, es algo que tiene que ir saliendo y se va a hablar desde el primer momento que llegan a casa hasta toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que cada momento trae un discurso propio, un diálogo propio, en donde a lo mejor la preocupación del niño es ¿por qué me adoptasteis? ¿O por qué vine a España o a México? ¿No? ¿O por qué fue tal? ¿O qué pasó en mi familia? O, es decir, a veces hay preguntas muy concretas, ¿no? Sí, O por qué me tuvieron que abandonar, o por qué salí de casa, o por qué lo que sea. Y sí, otras veces, claro, después de la visión de una película de este tipo, pues igual se plantea, bueno, ¿y si yo encontrara a mi mamá, qué pasaría? O tú crees que pasaría como en la película, que ella se enfada con el hijo, no lo quiere ver, o al contrario, ¿no? Entonces se abren muchas posibilidades, sí, pero no hay que forzarlo. Yo pienso que hay que respetar sí. el momento del niño o de la niña que, y vamos siempre. ¿Eh? Sí, sí, así es. Y tiene otra parte que también me parece maravillosa, que se llama Algunas orientaciones para el diálogo productivo en familia o en cinejuegos, ¿no? Sí. Y es esta parte del libro en donde tú pones algunas formas en las que podemos propiciar como este diálogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, crea un ambiente propicio, fomenta la escucha activa, haz preguntas reflexivas, o sea, vas ayudándonos a ver cómo le podemos hacer para sacarle más jugo a esto que acabamos de ver con nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, y yo pienso que las películas siempre son una vía para proyectarse, ¿vale? O para Sí, identificarse. Entonces, sí, los niños pueden enfrentarse a grandes dilemas o problemas que tengan con respecto a su propia identidad, su propia adopción y tal, pero muchas veces es más fácil, incluso, por ejemplo, que sean animales, ¿no? Como Panda, sí, ¿no? Que Panda, Kung Fu Panda, pues se identifican mucho con él porque es un héroe, es gordito, es patoso y sin sí, embargo, pues triunfa y tal, y es un adoptado, ¿no? sí es. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, pues a la hora de poder, ya te digo, identificarse con alguien y que le da una solución resiliente y positiva y triunfante, ¿no? Sobre su destino, Sí, pues claro, eso está muy bien, ¿no? claro, Entonces, las películas pueden ser a veces hasta terapéuticas, ¿no? sí, Porque ayuden a conseguir esa imagen de uno mismo más resiliente y menos desvalorizada, ¿no? Porque es verdad exactamente. que hay que tener en cuenta que los niños pueden venir primero por la vivencia de abandono, aunque, aunque hayan perdido a los padres por un accidente, pero vamos, la vivencia puede ser de abandono Sí, y de entrar en una familia nueva, como tener que adaptarse, tener que aprender a vivir en esa otra casa o en esa otra cultura, o porque son adopciones internacionales o interraciales, ¿no? sí, Y eso lleva a que, bueno, haya una cierta desvalorización en la mayoría de los casos, ¿vale? Aunque sí, sea una desvalorización inconsciente, ¿no? sí, Y sentimientos de culpa y cosas así. Entonces, es verdad que las películas pueden ayudar a mover un poco esto, ¿no? Y a moverlo en la buena dirección. ¿Eh? sí, Tanto por lo que ven como por lo que se habla luego, ¿vale? por lo que se habla después. Sí, es una herramienta buenísima. Y el blog sigue vivo de cualquier forma, ¿no? Además Sí, de este libro, sí, sí, está sí. vivo el blog. Sí, Voy a poner, es verdad que no soy regular exactamente, pero mi idea siempre es publicar más de 40 películas al año, una cosa así, sí, y bueno, y sigue vivo perfectamente, vamos, que voy a seguir publicando. ¿Eh? pues ahí tienen ustedes la dirección del sitio web en donde pueden encontrar este blog. Se va a quedar también aquí en esta plática, en los comentarios de Contigo desde el Corazón, para que puedan ustedes acceder a este blog, que es maravilloso. Aquí tenemos 101 películas, en el blog hay más de 500. Muy bien. Si quieren hacer preguntas, también está abierta todos los comentarios. Si quieren preguntarle cualquier cosa a Ignacio, que ahorita vamos a hablar de más cosas. Pero también, pues es importante, si ustedes quieren conseguir este libro, ¿dónde lo podemos conseguir, Ignacio? Ah, buena pregunta. Pues mira, hay la editorial,
que se llama el hilo Ediciones, ¿no? Buscándola en Internet, que eso ahora mismo gracias a Internet no hay problema, se puede solicitar, ¿no? Y lo envían a Sí, donde sea. Y es verdad que también en España en concreto se puede pedir en cualquier librería. En sí, Latinoamérica hemos estado hablando con la editora y dice que se podría pedir bajo demanda sí, si se juntan varias personas, porque se puede o pedir en grupo y el transporte es más barato sí, porque se ratea, o se podría editar. Si hay un número de personas que lo quieren, se puede sacar a demanda unos cuantos ejemplares allí impresos, ¿no? sí, Pero, pero vamos, que en general se puede encontrar en las grandes librerías estas internacionales, Amazon o cualquiera de estas, ¿vale? sí, Y lo único que es verdad que el transporte, como viene de España, pues a lo mejor es un poco caro, entonces habría que pensar en esa solución de a lo mejor asociarse unos cuantos para pedirlo o hacerlo allí bajo demanda, que por eso dice la editora que sería posible y no sale tan caro. ¿Eh? así es, exactamente, eso es lo que ella nos explicó, Uh que, -huh. bueno, es el hilo ediciones, bajo demanda es de la forma en la que se puede hacer como un grupo, porque, bueno, yo lo compré en Amazon, amazon.es, o sea, Amazon España, amazon.es, uno entra a ese sitio y está el libro disponible. La cosa es que te cobra el envío, ¿no? Entonces a veces sale más caro el envío que el libro, ¿verdad? Entonces, bueno, si alguien quiere el libro ya, puede entrar a amazon.es, pero si no, también pueden mandar un correo aquí, a esta dirección que es info@elhiloediciones.com y ahí ellos pueden hacer este programa de bajo demanda y enviar el libro a varias personas, ¿no? O sea, hacer un grupo y solo se paga un envío entre todos, que es mucho más económico, y entonces podemos hacer esa forma. O la otra es que a lo mejor el hilo de ediciones también puede editar el libro en diferentes países, ¿no? Tienen como esta plataforma internacional en donde se puede imprimir el libro en otro país. Entonces, si en México hay varias personas que quieren el libro, se escribe a El Hilo Ediciones y ellos lo imprimen aquí, ya no hay que pagar envío, ya tenemos aquí el libro y eso pues es maravilloso, o sea, hay varias formas, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo pronto aquí ya se fue, porque ya tuvimos comentarios aquí de que yo lo quiero, entonces les vamos a escribir para ponernos de acuerdo en la dirección y todo para poderlos enviar. Pues muchas gracias por su respuesta. También muchas gracias por estar escuchándonos, pendientes y viendo aquí pues esta plática que estamos teniendo con Ignacio. Y tengo unas preguntas que envían. Dicen, ¿tiene ejemplos de preguntas? Por ejemplo, asesorar a los padres antes de que el niño vea las películas como preguntas, ¿no? Como qué puedo decirle a mi niño, cómo le puedo Como a ver a sí. la película. Hombre, yo pienso que hay que ir un poquito, no digo que disimulado, ¿no? Pero sí que no es necesario ir tan directo, ¿no? Como para hacer un cineforum con los hijos, ¿no? Es decir, Sí, que igual que se ve Tarzán, ¿no? Que es una película de adopción, y entonces se pone Tarzán sin preguntarle nada al niño. Digo, venga, vamos a ver esta película, ¿no? sí, Pero luego sí se puede hablar oye, ¿y qué has visto que te recuerde a ti? ¿O te has sentido identificado con algún personaje? Pues dice, oye, ¿y tú pensabas que eras como Tarzán o eras como Chita o que eras como tal? Es decir, preguntarle a lo mejor cosas, pero depende de la edad del niño, claro. claro, Un claro. poco buscando con quién se ha podido identificar, ¿no? Y Sí, luego que si es una película con problemáticas, pues decirle claramente, bueno, ¿y qué te pareció que la madre, por ejemplo, diera al niño en adopción? ¿A ti te ha recordado algo a lo que pasó con tu madre? ¿O tú has pensado en eso? Tal, y te dirá, pues no, pues sí. Y entonces buscar un diálogo con preguntas lo más inocentes o lo más directas, pero sin ser problemáticas, ¿no? Porque claro, la idea es que el niño, como le resulte muy conflictivo y le duela, se va a cerrar y va a decir, no, no me interesa Dios.
Vamos, que no, los niños son en eso muy claros, ¿no? No les vas a poner a complicar la vida porque tú quieras que aprendan algo, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que en ese sentido lo que decía antes de respetar mucho el momento de lo que quieren hablar y adaptarse a eso que quieren hablar, ¿no? Sí, Porque yo recuerdo siempre un ejemplo de sexualidad que era que un niño que le pregunta a su maestra, maestra, cómo se hace un niño? Entonces ella se pone verde, amarilla, colorada y le dice, mira, eso es como las abejas que polinizan, que traen, que ponen, que hacen, que no sé qué. Y cuando ya le he explicado todo el concepto de la fecundación, el niño le dice, no, no, y le enseña un papel, ¿no? Le enseña un papel, un lápiz y dice, ¿cómo se dibuja un niño? ¿No? Entonces no se adaptó a la necesidad del niño de ese momento, sí, ¿no? sí, Pues esto es sí, igual. Es decir, nosotros no podemos explicarle al niño cómo fue adoptado o incluso cosas complicadas que sepamos de su adopción, cuando lo sí, que necesita simplemente es que le respondamos algo muy directo que quiere saber, ¿no? Pues, por ejemplo, si dice, ¿por qué fui abandonado? Y tú dices, ay, ¿cómo le explico yo a mi hija sí, que fue abandonada porque su madre era prostituta y porque tiene unas complicaciones que no sabe si está acertando, si es el momento? Y sí, entonces, pues no, a lo mejor lo que hay que decir es, bueno, ¿y a ti qué te preocupa de eso? Por ejemplo, ¿no? sí, O ¿tú cómo crees que fue? Porque nosotros no tenemos toda la información. ¿Tú cómo crees que fue? O tú tienes ya alguna idea, o tú ya has sí, escuchado algo y empezar un diálogo en donde no se busque como una especie de exigencia o de perfeccionismo, sino de qué es lo mejor para mi hija o para mi hijo que yo le sí, transmita en este momento, ¿no? claro, claro. Y además también es como indirectamente decirle a nuestros hijos que hay permiso de hablar de adopción en casa, ¿no? Totalmente, sí, sí. Porque a veces ellos tienen preguntas que no se atreven a decir por la lealtad y todo, y los papás también tenemos cosas que decir, pero no nos atrevemos porque pensamos que los podemos lastimar, eso es muy común, ¿no? Y Claro, entonces la comunicación no se da, y pues esta herramienta está excelente porque podemos, a través de lo que está pasando en esa historia, claro. pues hablar sobre adopción, ¿no? Ujú. Entonces, eso como que suaviza un poco Claro. este miedo a No, hablar de adopción. y sobre todo en las películas que son para más niños, ¿no? Es decir, de 8 para menos de 8 a 12 y tal, que hay muchas, pues son muy buenas porque no hay que hablar de, mira, vamos a ver una película de adopción, ¿no? Porque no es de adopción, es una película donde el tema de la adopción sale, pero que nos va a ayudar a enfocar muy bien todo este tema. Así es, así es. Pues muchas gracias, Ignacio, por este regalo, porque de verdad es que es una gran herramienta y que yo estoy segura que muchas familias, pues ya se han visto beneficiadas con el blog, pero ya tenerlo así, pues hasta, pues no sé, a lo mejor con nuestros hijos podemos decirle, a ver, ¿cuál quieres ver de esto? Ve los dibujos, ve las imágenes, lees y ya leen, cuál se te ocurre y sabemos, y entonces es una gran herramienta. Ujú. Y bueno, además de todo este trabajo que has hecho de cine de adopción, que es un trabajo bastante importante, pues tú también eres psicoterapeuta y tienes pues mucho que has participado y hablado y tienes una experiencia enorme de acompañamiento a las familias. Ujú. Yo ya lo había platicado contigo, pero hay un tema que me gustaría, pues, a lo largo de este año irlo platicando con los especialistas que vienen a este espacio, que es eh, bueno, en la Real Academia de la Lengua, adopción, nos dice que es integrar a nuestra familia a un hijo que no llegó de forma biológica, ¿no? Ujú. Pero el antónimo de adopción es rechazo. Y cuando yo vi esto, pues me llamó mucho la atención porque me pregunté, desde mi experiencia como mamá adoptiva o como psicoterapeuta que también acompaño familias, es que estamos, así nosotros como familias adoptivas, como papás o mamás, sin querer, estamos rechazando a nuestros hijos porque no aceptamos su historia de origen, porque no hablamos de su familia biológica, porque nos da miedo tocar esta parte de la adversidad temprana y eso sin querer está mandando un mensaje de rechazo hacia él porque no es una aceptación incondicional, ¿no? Es una Ujú. aceptación a medias, parcial, a como Ujú. podemos.
Y no es juzgar a las familias, porque yo de verdad lo viví en mí misma, con mi hija, sino es como abrir un poquito más los ojos, poner un poquito más de luz en este tema de la aceptación incondicional, que verdaderamente tiene que ser completa, incondicional, y de este posible perpetuar el rechazo que ellos ya tienen esa herida y que pues no es lo que queremos, ¿no? Nosotros los adoptamos pues para integrarlos a nosotros como familia, darles, regresar este derecho que perdieron de vivir en familia, pero muchas veces sin querer estamos haciendo pues este daño, ¿no? Entonces, tú también tienes pues un tema muy presente que es cómo las familias debemos darle vuelta a la mirada hacia la adversidad que sufrieron nuestros hijos para poder hacer pues esta aceptación incondicional, ¿no? Entonces, uniendo estos dos temas, ¿qué me puedes platicar? ¿Qué nos puedes Sí, decir? sí. No, hombre, es que es muy importante que los padres, es decir, padres y madres, nos replanteemos el enfoque con el que hemos vivido todo el proceso de adopción, ¿no? Y realmente no estábamos preparados, todas las generaciones de padres adoptivos, para el tipo de problemática que luego hemos ido descubriendo en la adopción, sobre todo por los problemas de apego, pero también los problemas de alcoholismo fetal, como decía antes, y sobre todo los traumas tan grandes que han podido traer nuestros hijos e hijas y que han condicionado, pues, luego sus capacidades de estudio, sus capacidades de vinculación y de relaciones con amigos, de que a lo mejor se aíslan mucho o al contrario se vinculan de una manera indiscriminada, cierta propensión, por ejemplo, a las adicciones por las dificultades que tienen con sus impulsos o las dificultades para calmarse y autocontrolarse. Entonces, al final hemos descubierto una cantidad de problemáticas que sobre todo con las adolescencias de nuestros hijos afloraron masivamente y de repente había en España una acumulación de más de 70.000 casos de niños adoptados en poco tiempo, en 15 años, y claro, afloraron muchas problemáticas en familias que no lo pensaban que eso iba a pasar, ¿no? Entonces, el problema es que muchos padres y madres han querido enfocarlo todo en normalizar cuanto antes a sus hijos, en que aprendan el idioma si venían de fuera, o que nuestra cultura, el que estudiaran, el que se portaran bien, el que fueran a hacer deporte, el que no sé cuánto. Y resultó que eran niños que no se adaptaban, ¿no? Que eran niños que con muchas dificultades. Entonces, al final, el cambio de mirada que yo creo que los padres y madres hemos tenido que hacer o tenemos que hacer, porque es un proceso todavía abierto, es el de realmente aceptarlos incondicionalmente, como tú estabas diciendo, y llegar a amarlos incondicionalmente. Entonces, yo me he encontrado con muchas situaciones donde las familias se ven que están a veces en una situación de tensión, de violencia, de sufrimiento, de tal que, por supuesto, puede llegar al rechazo y, de hecho, hay muchos casos de devoluciones de adopción. Es decir, que eso es terrible, pero yo leí una estadística hace unos años que era del 5%, o en algunos sitios de más. Y claro, es porque realmente los padres no estaban preparados para lo que se les venía encima y los servicios sociales, los servicios de familia y tal, tampoco, y sobre todo los profesionales educativos y psicólogos y psiquiatras y incluso los pediatras no estaban preparados. Entonces, muchas veces yo hablo de que con estos traumas y con estas dificultades se crea una especie de discapacidad invisible, ¿no? Que hace que muchos niños tengan problemas porque maduran de una forma disarmónica, es decir, maduran mucho en un aspecto de su personalidad y hay otros que se comportan como más inmaduros, más infantiles, ¿no? Y reaccionan a lo mejor con problemas a veces de comportamiento y reaccionan mal porque no se adaptan, ¿no? Enseguida empiezan a diagnosticarlos con trastornos de déficit de atención y hiperactividad, negativismo desafiante, trastornos disociales, trastornos de comportamiento. Empiezan a buscar muchos diagnósticos que no explican realmente lo que les pasa, porque lo que les pasa tiene más que ver con su realidad de haber sido abandonados, de haber sido traumatizados por esa experiencia, aunque no solamente es esa sola, sino muchas otras experiencias que llevan a que claro, hayan sufrido una situación donde están en un estado de alerta demasiado
fuerte que les lleva y condiciona al aprendizaje pues más dificultoso, al comportamiento a veces provocador, a veces tenso, a veces se resisten a los cambios y a obedecer. Entonces, las familias a veces sufren mucho. ¿Y qué pasa con esto? Que aparte, las propias familias traen sus propios traumas. Es decir, que el propio trauma de muchas familias de no haber podido tener un hijo biológico ya por sí es un trauma. Pero el hecho de encontrarse con estos problemas sin estar preparados, esa es la característica de cualquier trauma. Es decir, que venga un impacto lo suficientemente fuerte, sin preparación, como para que se convierta en un daño, ¿no? Entonces, muchas familias están dañadas y lo que hacen es que vuelven a retraumatizar a sus hijos porque les exigen, les piden, les tal. Y la sociedad no acompaña ni ayuda a comprender a sus hijos, sino que lo que hace es al revés, les apoya en una actitud que a veces ponle límites, recházalo, pues venga, mándalo no sé qué, pues que se entere, que tal, y venga castigos, y venga, y no, y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es quererlos, aceptándolos incondicionalmente con toda su realidad de que dónde proceden, de aceptar a sus familias biológicas, aunque nos cueste, ¿no? Sí. Porque a veces culpamos a las familias biológicas de los problemas que traen y tenemos que agradecerles que nos dieron la posibilidad, con la vida que le han entregado a nuestros hijos, de poder tener a estos hijos que a veces para nosotros son lo más importante que hay en la vida, ¿no? Entonces, sí, pues con eso ya debería ser suficiente como para estar agradecido a las familias biológicas que son primero que nosotros. Es decir, que nosotros hemos venido luego, ¿no? Sí, y sí. Nosotros tenemos que sentir que somos tan padres como puedan ser ellos, pero los que vinimos después. ¿Eh? Es decir, somos igual de importantes, de verdaderos, pero somos los que venimos después, simplemente. ¿No? Ni hay que hablar de que la señora que te llevó en su vientre como si fuera una especie de portadora de niños, ¿no? Como si fuera una transportadora de niños, no, es tu madre. Pero yo también soy tu madre, tu segunda madre, ¿vale? O tu segundo padre, ¿vale? Sí. Entonces, pues, en ese sentido hay que también darles esa idea de que aceptamos todo lo que son, porque claro, ellos son producto genético de estos padres y les tenemos que demostrar que respetamos y queremos a esos padres, entre comillas, quererlos, porque queremos todo lo mejor para nuestro hijo, ¿no? Y entonces no podemos decir, te queremos a ti, pero no a tus padres. Esos son, no, indeseables, no. Ni tu cultura, ni tu país, ni nada. Todo eso forma parte de nuestros hijos, ¿no? Así es. Oye, hay un comentario aquí que nos dice, me brinca mucho la idea de comparar la adversidad temprana con discapacidad. Creo que son dos cosas totalmente distintas. Bueno, lo que pasa que lo que yo he dicho es que se crea muchas veces una cierta discapacidad en el sentido de que les cuesta mucho el aprendizaje, les cuesta mucho la relación, les cuesta mucho expresar sus emociones, reconocerlas. Entonces, hay una cierta discapacidad, ¿no? En el congreso reciente que hemos vivido tú y yo hace poco, se hablaba de neurodivergencia o de neurodiversidad, en vez de llamarlo discapacidad, pero porque todavía estamos creando nuevas palabras para poder nombrar algo sin descalificarlo. Yo cuando hablo de esto no descalifico, ¿no? Porque creo que simplemente nos ayuda a poder expresar que nuestros hijos tienen otras capacidades, ¿no? En vez de discapacidad, habría que llamar neocapacidad, ¿no? Una neocapacidad, pero eso es un neologismo que no viene al caso. Entonces, son capacidades diversas, diferentes, ¿no? Y esas capacidades, lo único que pasa es que, claro, traen mucho dolor y traen mucho miedo, ¿no? Entonces, eso condiciona la vida de nuestros hijos e hijas de una manera radical, ¿no? Y la nuestra por extensión, porque, claro, sin querer, ellos expresan un dolor y lo expresan sobre todo en casa, ¿no? Más que fuera. Y a veces desencadenan situaciones en casa de cierta violencia, de cierta tensión y tal, que hay que lidiar con ellas, ¿no? Y claro, hay que lidiar desde la aceptación. Entonces esto es complicado si uno no está suficientemente
preparado y sanado de sus propios traumas, porque claro, al final nuestros hijos reaccionan de forma un poco alérgica a la realidad, un poco a veces exagerada, ¿no? A cosas que incluso nosotros pensamos que son tonterías, pero no son para ellos, ¿no? Y a su vez nosotros también podemos reaccionar mal y enfadarnos mucho y gritarles y enfadarnos como para decir que se vayan de casa y cosas así, cosas tremendas que se pueden vivir en la familia, Sí. o incluso eso, rechazarlos, ¿no? Como tú bien decías, y no quererlos, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos y a cuidarnos y a conocernos y a aceptarnos incondicionalmente a nosotros mismos para poder a su vez luego eso proyectarlo en ellos y quererlos y aceptarlos y poder vivirlos de forma incondicional. Así es, así es. Fíjate que hablabas de las adopciones, bueno, hay un término que se llama adopciones fallidas, que es cuando se devuelve al hijo bueno, a la institución, ¿no? Y yo lo que he vivido pues, con familias que ha pasado esto es como que llega el hijo y se dan cuenta que es demasiado, ¿no? Que es demasiado grande el paquete y entonces pues hacen un acto pues de autorreflexión y devuelven al niño, ¿no? Que esto es duro y difícil para la familia, para la institución, para el niño, para todos es muy difícil. Pero yo también he vivido y hay un especialista en Chile que se llama Gonzalo Silva, que habla de las adopciones fallidas en familia. O sea, que no son los niños no son devueltos a la institución, la familia como que quiere hacer todo el intento y busca, pero finalmente no logra, ¿no? No logra Sí, pues establecer un vínculo, ¿no? Sí, un vínculo y permanecen en familia, pero Pero desvinculados allí, todos. sí, eso es terrible. Pero yo por eso hago mucho hincapié que tenemos que, sobre todo, conseguir que el niño se sienta seguro y como primera idea que sienta que no le vamos a fallar, que no le vamos a abandonar de nuevo, es decir, que no le vamos a traumatizar, que no le vamos a hacer daño, que no le vamos a hacer sentir avergonzado, que no le vamos a culpar. Todo eso es muy complicado si nuestra educación, a nosotros nos han avergonzado, nos han culpado y además venimos avergonzados y culpados por el propio hecho de la adopción, porque es como decir, hay que ver que yo soy un padre de segunda porque no he podido tener un hijo biológico, ¿no? Entonces me puedo sentir Sí, avergonzado si no me lo he cuestionado y no me lo he trabajado. Y me puedo sentir sí, culpable porque me estoy apropiando del hijo de otra persona, ¿no? Aunque sea inconscientemente. sí, Entonces, por eso es tan importante sanar ese tipo de vivencias, de temores, de angustias, de culpas, de vergüenzas, ¿no? Y dar un paso hacia nuestros hijos en el sentido de decir, bueno, es que lo que yo tengo que hacer sentir a mi hijo es sin culpa, sin vergüenza, sin exigencias, ¿no? Hacerle sentir como la persona maravillosa que es para mí, ¿no? sí, Entonces, ¿qué pasa? Que tendrá las dificultades que pueda tener por culpa de la adversidad temprana que ha sufrido, ¿no? Y algunos tendrán más y algunos menos, y algunos harán cosas muy aparatosas, porque claro, a veces los niños mienten mucho, por ejemplo, sí, porque necesitan evitar cualquier conflicto y lo evitan rápidamente con una mentira, pero no sí, se dan cuenta que son mentiras que se ven, que son evidentes, ¿no? Pero ellas las hacen por salir rápidamente y olvidar, ¿no? sí, Entonces, hay otros niños que roban o tienen comportamientos raros de acumular comida o de acumular objetos. Y los padres, en vez de reaccionar como diciendo, estos niños no se puede tener en casa, venga, la casa tiene que estar limpia, fuera todo. ¿No? A lo sí, mejor hay que decir, bueno, mi hijo necesita acumular cosas o mi hija y crear como si fuera, yo decía una charla una vez, como un nidito de rata, ¿no? Es decir, acumular cositas para crear su nidito. Bueno, pues hay que sí, dejarle que cree su nidito porque es su forma de vivir su necesidad de hogar, ¿no? Y si por sí, ahora necesita esos objetos para crear esa sensación de hogar, porque algo le recuerda a su origen, pues perfecto, ¿no? No podemos estar por el afán de limpieza y de orden, ¿no? Evitando que nuestros hijos se expresen y vivan su vida, ¿no?
Entonces, Sí, muchos padres están demasiado ocupados con la educación, con el futuro de sus hijos. Yo creo que hay sí, que estar enfocados en el presente, de llevarnos bien con ellos, de que sean lo más felices posible, de que se sientan seguros, como decía antes, y fundamentalmente en un entorno donde pueden expresarse sin miedo, ¿no? Porque traen demasiado miedo. Eso viene de serie. Es que es casi universal que el niño adoptado, por el abandono que tuvo y por las adversidades que tuvo, viene con un estado de alerta y de miedo que es muy sí. grande. Sí, es muy grande. Y pues aquí lo que tenemos que hacer, creo, los papás es aceptar incondicionalmente a nuestros hijos, pero también aceptar que nosotros tenemos que hacer un trabajo personal, que Sí, sí. también hay traumas, hay heridas, hay muchas cosas que tenemos que Y que no trabajar. tenemos que ser perfectos, ni tenemos que hacerlo bien porque hay que demostrar que somos unos padres como que, menos mal que nos han elegido a nosotros los servicios de adopción porque lo hemos hecho perfecto. No, yo me Sí, equivoco, tengo que meter la pata, tengo que hacerlo mal, ¿no? Y sí, aceptarme que yo soy así, porque ¿cómo voy a aceptar que luego mi hijo se equivoque o cometa fallos si no me acepto a claro, mí? ¿No? claro, Entonces, me exactamente. tengo que aceptar con todas mis imperfecciones y Así tengo que es. aceptar que me equivoco, pero también tengo que aceptar que lo hago lo mejor posible porque me esfuerzo en querer hacerlo bien, ¿no? Y ya está, y valorarme en esa justa medida, ¿no? No tengo que ser, ni tengo que tener grandes expectativas respecto a mí, ni tampoco respecto a mi hija o a mi hijo, ¿no? Sí, Porque no, dime. sí. Hay otra pregunta aquí y preguntan, ¿todo lo que están comentando también se da en niños adoptados desde recién nacidos? Sí. El tema es que, aunque sea recién nacido, el abandono se puede vivir de forma traumática, ¿no? Y sobre todo porque es verdad que ya no se percibe los latidos que se percibían durante el embarazo, el olor de esa madre cuando se percibe al nacer, la voz, por supuesto, se deja de percibir y otras emociones, otras energías, otras vibraciones, lo que sea que percibe el niño, y él claramente percibe que ha cambiado de manos, ¿no? Sí, Entonces, hay una película en ese sentido maravillosa que se llama En buenas manos, que trata de un caso de una niña, o un niño, no me acuerdo si era niña, que pasa de la madre biológica que la ha dejado pactado, que va a dejar a la niña en el hospital, y que no pasa a la madre adoptiva porque la ley en Francia dice que tiene que tener un mes de repensárselo. Bueno, pues en ese tiempo se lo dan a un padre acogedor de urgencia y este padre no consigue que el niño coma, ni que el niño duerma, ni que el niño nada, porque nadie le explicó ni le ayudó a hacer la transición entre su madre y la que va a la situación nueva, ¿no? Entonces, bueno, una sí, película preciosa, sobre todo porque está muy bien planteado los servicios de adopción, lo bien que lo hacen, ¿no? Y plantea todos los dilemas, ¿no? De la madre que deja al niño en adopción, de la madre adoptiva, los servicios que son los que intervienen, etcétera, ¿no? sí, Y realmente el niño se puede traumatizar más, sobre todo, si tiene menos explicaciones y menos buen tránsito, ¿no? Si es un niño simplemente sacado como de esta madre a la otra y sin más, ¿no? sí, Y, y, incluso a veces se le dan muy pocas explicaciones a esos niños recién nacidos, porque como dicen, bueno, como ha nacido casi con nosotros, ¿para qué le vamos a decir que es adoptado? ¿No? Y eso sí que también sí, es traumatizante, el no decirle al niño hasta que es bastante mayor que ha sido adoptado, ¿vale? sí, Y bueno, al final, como las cosas, no, los traumas muchas veces no solamente son los impactos reales, sino cómo lo vive la persona. Entonces, esa persona, según su historia, va a darle un sentido a su abandono, a lo que pasó con su madre biológica, a lo que pasaba con la familia adoptiva, y realmente puede ser muy traumático o menos traumático, pero siempre traumático. siempre traumático. Siempre. Y oye, Ignacio, tú eres psicoterapeuta y acompañas familias, ¿acompañas hijos adoptados y también padres adoptivos? Sí, sobre todo últimamente he hecho bastantes talleres con familias adoptivas, con padres, ¿no? Porque para mí es muy importante que los padres aprendan, por un lado, a entender a sus hijos, porque muchas veces somos padres terapéuticos, es decir, es mucho más importante el día a día con esos hijos
que no llevar a una terapia con un buen diagnóstico al niño, ¿no? Entonces, es importante lo que podamos ir haciendo para que el niño se sienta seguro, querido y que vaya encontrando su propio camino, para que vaya encontrando su identidad, respetándole, y para eso hay que prepararse y, claro, muchas veces más el trabajo que hay que hacer con los padres, ¿no? Pero también desde el punto de vista que estamos hablando de sus propios modelos de apego, de sus propios traumas, ¿no? Ayudarles a ver a sus hijos de una manera en la que de verdad les ayuden a, por un lado, a superar los traumas, ¿no? Y también a crear toda esa parte que no se ha podido crear de mente, ¿no? De capacidad de comprender sus emociones, de capacidad de empatizar. Muchos niños adoptados les cuesta empatizar, ¿no? Sí. Y es porque les cuesta sentirse vulnerables, ¿no? A la hora de identificarse con otra persona y con sus emociones. Entonces, es un fenómeno complejo que no los desvaloriza, simplemente lo que demuestra es que les cuesta más relacionarse. Exactamente. Y bueno, ¿cómo te pueden contactar? Aquí tenemos tu correo que quiero compartir, Sí. pero... Bueno, pues a través del correo, si queréis cualquier cosa relacionada tanto con las películas como con este tema de la adversidad temprana y todos los temas relacionados con la adopción, pues yo encantado de poder colaborar o ayudar, ¿eh? Con cualquier familia que quiera consultar o cualquier persona. Platicábamos hace un poco rato que muchas veces no hay, o sea, como no hay tantas testimonios o experiencias de padres adoptivos, tampoco hay muchos, o por lo menos en México, psicoterapeutas hombres que sean especialistas en adopción y que puedan acompañar a hijos adoptados o a padres adoptivos que desean mejor un acompañamiento más masculino, ¿no? Que sea un hombre quien acompañe. Entonces, pues también es buena opción tenerte, ¿no? Ya en este abanico de herramientas, a ti como psicoterapeuta que puedas acompañar. Sí, es verdad que se ha feminizado excesivamente la profesión de psicólogo, psicoterapeuta, ¿no? Y los hombres han quedado a veces más al margen, pero es importante la visión desde nuestro lugar, ¿no? Como hombre también de lo que podemos aportar. E incluso yo cuando muchas veces me han preguntado cómo es la relación de un padre solo con su hijo y tal, y yo creo que lo que demuestra, por lo que yo he ido sintiendo por lo menos, ¿no? Es que los aspectos maternales no están solo exclusivamente en la madre, ni están condicionados por su genética o por sus hormonas solo, ¿no? Es verdad que están bastante condicionados, pero bueno, que los varones podemos tener aspectos y que se va viendo cómo cuidamos más a los niños, en las parejas, es decir, que los varones cada vez estamos incorporando más actitudes maternales, ¿no? Entonces, eso está muy bien porque a nuestros hijos les da las más posibilidades de seguridad y de amor y de incondicionalidad, como estoy hablando. Porque es verdad que el aspecto incondicional parece que siempre se le ha adjudicado a la mamá, ¿no? Pero los padres deberíamos también cada vez más incorporarlo en nuestra propia dinámica amorosa, ¿no? Sí. Oye, y en ese sentido hay aquí dos preguntas. Una justo habla de la aceptación incondicional. Dice, ¿cómo conciliar la aceptación incondicional y que al final no terminan haciendo lo que quieren y se desdibujen los límites, el respeto hacia los padres, hacia sí mismos y los demás? Claro, es que lo que hay que hacer es que esta aceptación incondicional es como una plataforma hacia la búsqueda de seguridad y de que el niño se sienta de verdad querido, ¿no? Entonces, a partir de ahí es mucho más fácil, ¿no? El poder hablar de los límites, hablar de las normas, hablar de lo que es bueno y es malo y conseguir que el niño colabore, pero desde el amor. Entonces, el problema está que si lo que inoculamos sin querer, a base de las riñas, de los castigos y de ese exceso de límites con que muchas veces las familias operan con sus hijos, lo que se consigue es que se asusten más o se alejen más y en vez de ser colaboradores desde la felicidad, desde el placer, desde el amor que debe ser la familia, sean colaboradores exclusivamente desde el miedo. Te obedezco si no me pillas, porque si no me pillas no te obedezco.
¿vale? Sí, Y si puedo, te engaño, te miento o hago lo que sea para escabullirme. Entonces, a la larga, mi planteamiento es que desde esta aceptación incondicional y desde este amor se consigue mucho más porque estamos en un problema de a la larga. A la corta, que tú quieres que te obedezca ahora, bueno, chantajeale. Pero no es una cuestión de chantajear, es una cuestión de que el niño entienda que se les quiere lo suficiente como para tolerar que se salte a lo mejor una norma en ese momento, ¿vale? Y eso no significa que tú le digas, bien, venga, roba, miente, sáltate las normas. No, lo que significa es que ahora mismo te la has saltado, por algo será, incluso hablar por qué puede ser, y luego, cuando esté calmado, cuando sea un clima amoroso, poder decir, oye, que esto que te está pasando, tú por qué crees que es, tú cómo te podría ayudar para que tú dejes de mentir, para que tú dejes de robar, ¿no? Pero no, el robo es intolerable y aquí no se admite, ¿no? Porque eso es quedarse con la conducta y la conducta no explica la situación y no nos ayuda. Entonces sí, muchas veces los padres dicen, es intolerable la violencia en esta casa. Y entonces amenazan incluso con la policía o con expulsar al niño y muchas veces justo es una prueba de amor que está buscando el niño. Entonces es muy difícil para muchos padres cómo lidiar con eso, pero hay que intentar lidiar desde esta nueva visión, ¿no? sí. Donde es más difícil aparentemente, pero a la larga tiene unos resultados muchísimo más Sí. increíbles, ¿no? Y hay un comentario que no quiero terminar sin decirlo. Dice, el concepto de padres terapéuticos es muy adecuado en casos de adopciones conflictivas y pesa mucho porque hay que estar muy atento, sobre todo cuando existe una monoparentalidad. Sí, es Sí, así, pero lo que también digo es que no hay que exigirse tanto. Es decir, hay que ser padres terapéuticos, pero también padres con sentido común, padres divertidos, padres que lo pasemos bien y que estemos en la vida, padres que nos divertamos en cosas propias, que descansemos, que nos riamos, ¿no? Entonces, todo eso sí, es casi más importante que quizás creer que tengo que hacer algo con mi hijo para que cambie y mejore. Eso sí. vendrá solo. Es decir, podemos decir que somos padres terapéuticos, pero sin asumirlo oficialmente, ¿no? Tenemos que Sí, ser padres, tenemos que ser padres padres amorosos, ¿vale? completos. Bueno, pues Ignacio, se nos terminó ya el tiempo, Muy pero yo bien. quiero agradecerte muchísimo tu presencia, tus enseñanzas, lo que hemos aprendido de ti, pues la presentación de este libro que es una herramienta de verdad maravillosa. Gracias a todos los que se conectaron y a los que participaron en esta pues dinámica para llevarse el libro, ya nos pondremos en contacto y pues te agradezco de verdad que hayas estado aquí en este espacio con nosotros y pues que se repita pronto. Muy bien, pues estupendo. Muchas gracias, Georgina. Gracias a ti. Y pues a todos también les quiero decir que tenemos una nueva página web que es contigodesdelcorazon.org.mx para que nos sigan. Ahí están todos los videos de todas estas charlas que hemos tenido ya a lo largo de casi 4 años. Y bueno, más todo el podcast, pueden encontrar muchísima información, los terapeutas que están pues a disposición de ustedes. Así es que pues les agradezco mucho que nos sigan y pues nos vemos muy pronto en una nueva emisión, en otra entrevista. Y gracias de nuevo, Ignacio. Venga, igualmente. Hasta Nos pronto. vemos. Que estén bien. Hasta luego.